Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo estás, querido amigo? Bien, ¿cómo estás, David? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo has estado? Mira, yo bien, y además pone de buenas, hace sentir bien que el Poder Judicial siga dando resoluciones en el sentido correcto y que no caiga en esos juegos políticos, ¿no? Definitivamente, David. Yo creo que el día 17 de este mes, el día miércoles, es un día importante en la historia de este país. Toda vez que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, le da la razón al Congreso del Estado de Tamaulipas en torno a esta controversia de quién tenía la última palabra para retirar el fuero constitucional con los que gozan funcionarios estatales. En este caso, no solamente estamos hablando de los gobernadores, estamos hablando de magistrados, David, de diputados locales, de fiscales autónomos, y donde lo que hace es pues, liberar de alguna manera ese yugo que se tenía a todas las entidades federativas en torno a la posibilidad de que de una manera irregular, como lo hicieron en el caso de un servidor con la fabricación de delitos, imagínate tú, con una mayoría en la Cámara de Diputados, pues puedan destituir a un funcionario estatal. Entonces, el hecho de esa resolución, pues trasciende, va más allá de Tamaulipas, es un hecho donde se está fortaleciendo el federalismo y como tú acertadamente lo dices, David, aquí nos da mucho gusto que exista esa división de poderes y que el poder, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya fortalecido el federalismo en nuestro país. Parecería que algunos quienes instigaron esto, como Santiago Nieto, están tratando de confundir cuál fue la resolución en concreto, porque parecería que algunos no le quisieron entender o quieren generar una mayor confusión. Digo, eso fue desde el inicio, David, con todo respeto, desde hace un año, 3 meses, dijimos que el tiempo y la ley nos iba a dar la Sí. razón. Esto es de todos conocido, que Santiago Nieto fue un instrumento que se utilizó por parte de alguien del gobierno, y muy especialmente del partido de Morena, precisamente para hostigar, atacar, difamar, calumniar y presionar a la oposición. Y no lo digo yo, lo dijo él mismo, inclusive con mis abogados, porque se le estaba pidiendo o se le sigue pidiendo que vaya a comparecer con el Ministerio Público para que él pueda confirmar sus dichos o lo que él presentó como nuestras supuestas pruebas, que básicamente todas fueron fabricadas y que al día de hoy pues no ha querido ir. Eso demuestra no solamente que es corrupto, sino que aparte es un acto de cobardía, el no dar la cara y enfrentar, en este caso, al Ministerio Público y a los abogados para que pueda sostener lo que él presentó. Pero, ¿por qué están confundiendo la opinión pública? Primeramente porque pues es una derrota para aquellos que intentaron de alguna manera someter a la oposición, someter a los estados, someter a todos aquellos que levantan la voz y que no coinciden con muchas políticas públicas que están llevando a cabo. ¿Qué es lo que resuelve la Corte? Primero que nada, le da la razón al Congreso del Estado de Tamaulipas y sienta un precedente donde quien tiene la última palabra son los congresos de los estados para homologar o no un desafuero que se le pueda llevar a cabo a un funcionario estatal. Y segundo, que le ordena al juez que se retire la orden de aprehensión que malamente se llevó a cabo porque es ilegal que se saque una orden de aprehensión a alguien que goza de fuero constitucional. Y aquí lo que procede, pues es, yo en lo personal, pues ya le instruí a los abogados para que presenten las denuncias penales correspondientes a quienes violaron la ley, en este caso al Ministerio Público y al juez que emitió ilegalmente esa orden de aprehensión. Santiago Nieto y sus cercanos están tratando de hacer creer que mantienen el asunto vivo y que no ganaste nada, que lo cual es normalmente una práctica cuando no quieres reconocer la realidad y no quieres reconocer que perdiste. A ver, David, ¿quién es Santiago Nieto?
hay que tomar las cosas de quien vienen. Hay que recordar primero que nada que este individuo con una figura totalmente oscura, un verdadero fracasado, a él no lo corrieron por inepto, bueno, probablemente también por eso, lo corrieron por corrupto. Las dos. Por inepto y por corrupto. Tú dime y te pregunto cuántos casos que él haya llevado ha llegado sentencia. ¿Sí o no? ¿Y sabes por qué? Por inepto, porque utilizó a la unidad de inteligencia financiera como un medio represor. Pero no solo eso, lo utilizó con fines personales, lo utilizó para extorsionar empresas, a empresarios. Pero un dato adicional, David, que tú y tu auditorio tienen que saber, este señor, Santiago Nieto, engañó al señor presidente de la República, le entregó documentos alterados de supuestas notificaciones del gobierno de Estados Unidos, donde aparecían un sinnúmero de nombres, pero lo que no tomó en cuenta es que ahí aparecía también un ciudadano norteamericano que ni siquiera tenía cuentas, nunca ha tenido cuentas en México, ni propiedades. Ahí aparece, ¿y qué crees que hizo ese ciudadano norteamericano? Lo denunció ante la Fiscalía General de la República, lo denunció en Estados Unidos, y aquí lo que nos llama la atención es que no ha querido comparecer. ¿A qué le teme el señor Santiago Nieto? ¿Por qué no quiere comparecer? Aunado a que también ha recibido denuncias por parte del licenciado Roberto Gil Suárez, que hay una serie de investigaciones de personas que este señor extorsionó, como también no ha podido el poder comprobar el cómo. Ahora resulta que después de 8 años de funcionario en el gobierno federal, pues ahora resulta que tiene departamentos, casas, de un sinnúmero de propiedades y recursos. Y un dato adicional que vale la pena señalar, también tiene una carpeta de investigación en la Secretaría de la Función Pública, donde se habla por ahí que existen cerca de 16 millones de pesos que el señor no ha podido comprobar. El señor no tiene autoridad moral. El señor está a punto de ingresar a la cárcel por corrupto. Eso es lo que está pasando con el señor Santiago Nieto y quiere agarrarse de algo. ¿A dónde va? Pues a quererse agarrar de un gobernador electo, que por cierto, hay muchas cosas que se han suscitado allá en Tamaulipas en el proceso electoral, pero es otra situación paralela. Pero es una persona que no tiene autoridad moral y ahora quiere confundir a la opinión pública. Él no es ni ministerio público, ni funcionario, ni nada. Es un exfuncionario federal que fue corrido por inepto y por corrupto. Claro, y que él inventó estas historias. Bien lo dices. De todos los que señaló que había investigaciones y que les congeló las cuentas, pues no ha logrado una sola sentencia, pero logró el ruido mediático. Y por el otro lado, se dedicó a extorsionar con ese poder grande que sin duda es la unidad de inteligencia financiera. Pero no lo decimos ni tú ni yo. Hay nada más que recordar que el actual titular de la unidad de inteligencia financiera lo dio a conocer, que la UIF simplemente no estaba combatiendo la corrupción, sino que era parte de la corrupción. ¿Y quién era? Digamos, estaba fomentando. Santiago Nieto. Entonces está más que claro, este señor utilizó una institución que debe de servir al Estado mexicano para combatir la corrupción, para combatir el crimen organizado, el lavado de dinero, entre muchos otros ilícitos que se llevan a cabo en nuestro país, mismo que no lo hizo, lo utilizó con fines personales y para extorsionar a empresarios de diferentes sectores. Muestra de ellas son las denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República, aunado a las investigaciones que están llevando también en Estados Unidos. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿qué sigue para ti, gobernador, en este caso y hacia adelante en general? Pues, de entrada, estaremos entrando en un proceso de entrega-recepción, como lo establece la ley en el estado de Tamaulipas. Lo que sí te puedo yo decir, mi querido David, es que voy a estar en alguna trinchera, desde ahí trabajando para sacar adelante y defendiendo a mi estado,
y por qué no decirlo, también unir esfuerzos, capacidades y talentos, entre otros liderazgos, para poder de alguna manera seguir dando la batalla a favor de México. Te agradezco muchísimo, gobernador. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien y qué bueno que brilló la justicia. Gracias, David. Bien, bien, no solamente por Tamaulipas, sino que bien por México, por el federalismo y por el Estado de Derecho, que es algo que debe prevalecer en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo, David. Sin duda se hizo justicia, Francisco.